Dentro de las lincosamidas tenemos dos principales representantes. Los más importantes son la clindamicina. Sí, es el más importante, el que quiero que recuerden principalmente. Y en segundo lugar encontramos también la lincomicina, que no se usa tanto. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que conocer el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis proteica. ¿Ok? Son antibióticos que se llaman o son considerados también bacteriostáticos. Sí, son muy similares a los macrólidos en cuanto a su mecanismo de acción y también en cuanto a su farmacocinética. Pero el espectro es diferente, un poco diferente. ¿Cuál es el espectro de la clindamicina? Vamos a ver que la clindamicina es activa sobre todo a cocos gram positivos, ¿sí? Es activa contra el Staphylococcus aureus, ¿sí? Sobre todo los sensibles a meticilina. Y también o sea, suele cubrir, tiene actividad contra el estrepto. Me sirve para el estreptoneumonía y el estrepto del grupo A. O sea, por ejemplo, se puede utilizar para neumonías o también para faringoamidalitis, generalmente como alternativa a un beta-lactámico. ¿Qué más? Suelen cubrir también cocos gram positivos anaerobios. ¿Ok? Estos son los famosos anaerobios de la boca. Sí, son bacterias que normalmente se encuentran a nivel de la boca y la clindamicina puede utilizarse para tratar infecciones dentarias, abscesos dentarios, infecciones de la boca, ¿ok? Porque cubre estos cocos gram positivos anaerobios, ¿ok? ¿Qué más? La clindamicina puede también tener actividad contra el bacteroides. Sí, el bacteroides fragilis es un bacilo gram negativo anaerobio que suele causar, o sea, que es un habitante normal eh, de la flora bacteriana intestinal, habitante normal del colon, pero que puede llegar a causar infecciones como por ejemplo las celulitis perianales. La clindamicina es útil porque tiene una actividad parcial, por lo menos, contra el bacterio Fragilis, pero no es la elección, digamos, para el tratamiento o para la eliminación de esta bacteria. Se suele preferir metronidazol, pero la clindamicina aporta una buena actividad también. ¿Ok? ¿Qué más?
¿Qué tenemos que saber también aparte de eso? Las indicaciones. Se suelen utilizar para el tratamiento de infecciones producidas por anaerobios, ¿sí? Y se suelen utilizar como alternativa, ¿ok? Pacientes alérgicos a beta-lactámicos pueden beneficiarse con el uso de lincosamidas, ¿está bien? Por ejemplo, una infección dentaria que yo quiero tratar con una amoxicilina, con ácido clavulánico, puedo tratar con una clindamicina, ¿verdad? Es útil. O por ejemplo, una infección de la piel, una infección cutánea, que yo quiero tratar con una penicilina, una cefalexina en pacientes alérgicos, una alternativa puede ser la clindamicina, ¿ok? Entonces, es una alternativa en el tratamiento de pacientes alérgicos a los beta-lactámicos. También se suele utilizar como tratamiento de elección en los abscesos pulmonares. Sí, los abscesos pulmonares suelen ser una cavidad a nivel del parénquima pulmonar que está lleno de material purulento, está lleno de pus por una destrucción a ese nivel del parénquima renal, perdón, del parénquima pulmonar, y está causado principalmente por anaerobios de la boca, o sea, pueden ser producto de una broncoaspiración de microorganismos que colonizan normalmente la orofaringe, pero también pueden ser causados por Staphylococcus aureus, ¿ok? Estos abscesos pulmonares se suelen tratar con clindamicina. Es uno de los tratamientos de elección para abscesos pulmonares. Son infecciones, son neumonías complicadas. También suelen ser útil porque disminuyen la producción de toxinas estafilocóxicas. Existen algunas bacterias como el Staphylococcus aureus que producen algunas cepas, no todas. No todos los estáfilos pueden producir toxinas. Hay algunas cepas de estáfilo que sí producen. Esas toxinas pueden producir un cuadro muy grave de repercusión hemodinámica. Lo que hacen los, la clindamicina es reducir un poco esa producción de toxina, tiene esa capacidad. Por eso es que suelen utilizar en combinación con vancomicina en algunas infecciones por estáfilos productores de toxinas. Lo que más se suele utilizar es para tratar el shock tóxico estafilocóxico. Sí, es una patología grave causada por estáfilo normalmente resistente a meticilina que se caracteriza por alta producción de toxina que se llama leucocidina de Phantom Valentine.
Sí, son Staphylo aureus productores de toxinas. Y la toxina que más producen es la leucocidina de Phantom Palantine. Sí, son cuadros graves. Normalmente para eliminar la bacteria, en estos casos, utilizamos vancomicina, pero podemos asociar con clindamicina para disminuir la toxina. Y en general también se pueden utilizar en infecciones donde sospechamos microorganismos atípicos, perdón, anaerobios de la boca o bacteroides fragiles. ¿Ok? En relación a la farmacocinética, tiene algunas propiedades interesantes. Tiene una buena absorción oral. A diferencia de los macrólidos, la presencia de alimentos no afecta su absorción. O sea, se puede mezclar con alimentos, no va a haber, digamos, alteración en la terapéutica, alteración en las concentraciones plasmáticas. Sí, no modifica mucho su biodisponibilidad la presencia de alimentos. Entonces tiene una buena absorción oral. En general tiene una buena distribución. Sí, penetra bien las membranas, penetra bien los tejidos, llega bien a la piel, llega bien al pulmón, eh, pero no penetra la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no es útil para el tratamiento de infecciones del sistema nervioso central. Podrían ser útil para abscesos porque cubren anaerobios, pero no penetran en la barrera hematoencefálica, entonces no me sirven. El paciente tiene meningitis, el paciente tiene absceso, no voy a pensar en clindamicina porque no me va a servir. ¿Ok? Metabolismo principalmente hepático, ¿sí? Y se elimina parcialmente, o sea, se elimina por el riñón después de metabolizarse. En relación a los efectos adversos, vamos a ver que principalmente producen trastornos gastrointestinales. ¿Sí? Van a producir náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Pero son efectos, ¿verdad?, que con el tiempo mejoran y no suelen producir demasiada repercusión clínica. Algo característico que se suele asociar mucho con la clindamicina es la colitis pseudomembranosa. ¿Sí? La colitis pseudomembranosa. ¿Qué es la colitis pseudomembranosa? Es una infección que ocurre a nivel de la mucosa colónica, en el colon, que está producida por el Clostridium difficile. ¿Ok? Clostridium difficile. Es una
infección que está producida principalmente por un desequilibrio en la flora bacteriana normal. Ustedes saben, en el colon y en todo el intestino, nosotros tenemos bacterias que habitan normalmente estos lugares. Son bacterias, son bacilos, sobre todo bacilos anaerobios, que viven normalmente en estos sitios. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estas bacterias normalmente compiten unas con otras por los recursos, de manera que se mantienen normalmente en equilibrio estas poblaciones. Cuando nosotros tenemos algunos antibióticos, ¿verdad? Como la clindamicina, que pueden eliminar algunas bacterias dejando vivas otras, se produce ese desequilibrio. ¿Y qué es lo que sucede? La clindamicina puede eliminar algunas bacterias del colon y aumenta entonces la proporción del Clostridium difficile. ¿Por qué? Porque ahora tiene más recursos, tiene más espacio, tiene más nutrientes para crecer y multiplicarse. Cuando empieza a crecer, cuando empieza a multiplicarse, empieza a liberar ciertas toxinas que producen una inflamación a nivel de la mucosa colónica. Se forman algunas membranas a nivel de la mucosa del colon. ¿Ok? Y el paciente tiene cuadros de diarrea. Suele ser una diarrea crónica de larga data, pero también puede generar fiebre, ¿sí? Leucocitosis, repercusión en el estado general. Ok, entonces Clostridium difficile se produce con otros antibióticos también, o sea, la colitis o membranosa puede producirse con amoxicilina, clavulánico, puede producirse con ceftriaxona. Sobre todo se relaciona a un consumo crónico. A una terapia de 5 o 6 días raramente va a producir una colitis o membranosa. Pero una terapia prolongada de 14, 15 días y más es más probable que produzca esa colitis pseudomembranosa. ¿Qué pasa? La clindamicina suele utilizarse por terapias cortas, de 10 días en promedio, pero tiene un efecto residual sobre todo a nivel del intestino y principalmente a nivel del intestino cuando se administra por vía parenteral. La clindamicina suele tener un efecto antibiótico que dura hasta 5 días después de suspender el antibiótico. O sea, hasta de 2 a 5 días puede seguir inhibiendo, puede seguir matando bacterias en el intestino. Y tiene un efecto que dura hasta 2 semanas, donde puede inhibir el crecimiento bacteriano en el intestino, ¿sí? En el intestino principalmente. Entonces, ese efecto residual contribuye a ese aumento del desequilibrio bacteriano y aumenta el riesgo de Clostridium difficile. ¿Okay? Entonces, por eso es que la clindamicina se asocia tanto a la colitis pseudomembranosa. Y es un efecto bien característico que se suele preguntar en el examen. Bueno, hasta acá se está entendiendo. Ok, vamos a seguir entonces ahí con la diapositiva. Las lincosamidas, ahí tenemos la clindamicina y la lincomicina, aunque no guardan relación estructural con los macrólidos, también se unen a la subunidad 50S de los ribosomas, que son similares el mecanismo de acción. Dentro de la lincosamida encontramos la lincomicina,
Es un antibiótico obtenido de forma natural de un Streptomyces, el Streptomyces lincolniensis. ¿Por qué se llama lincolniensis? Porque se llama lincomicina. Porque se descubrió en la localidad, en la ciudad de Lincoln, una ciudad de Estados Unidos. Por eso se llama así. Ok, la clindamicina es un derivado de la lincomicina. Sí, es un derivado semisintético. Es decir, tenemos la lincomicina, se modifica su estructura química y tenemos la clindamicina. La clindamicina tiene un mejor perfil farmacocinético, tiene mejor absorción por vía oral y tiene una mayor actividad antibacteriana y tiene menos efectos adversos. ¿Ok? Entonces, estas son las ventajas de la clindamicina sobre la lincomicina. La absorción por vía oral es mayor, la potencia antibiótica es mayor, ¿sí? Tiene menos incidencia de efectos colaterales y hay un mayor efecto o mayor potencia sobre infecciones por bacteroides, ¿sí? Bacteroides fragilis. El espectro, recordar, cocos gram positivos, anaerobios de la boca y puede tener también cierta actividad sobre bacteroides fragilis. No son activos sobre bacilos gram negativos, ¿ok? El mecanismo de acción es que inhibe la síntesis proteica ligándose de forma exclusiva a la subunidad 50S. De esa manera inhiben la incorporación de aminoácidos a la estructura peptídica. La absorción se absorbe casi por completo la clindamicina por vía oral. Vamos a ver que la presencia de alimentos en el estómago no interfiere de manera significativa con su absorción. La vida media es de unas 3 horas aproximadamente, por eso es que se administra cada 6 horas, o sea, 4 veces al día, de 6 en 6. La clindamicina, recuerden, también tiene una formulación en forma tópica que se suele utilizar para tratamiento de infecciones de la piel en forma superficial, furunculitis, por ejemplo, tratamiento de espiñas, granos, no sé cómo le llaman, cravos, espiñas, y son furunculitis que suelen aparecer en la cara, sobre todo a nivel de las axilas, en la espalda. La clindamicina puede tener o tiene formulaciones en forma tópica para tratar esas infecciones cutáneas leves. Se distribuye en forma extensa en muchos tejidos, incluido el hueso, pero no alcanzan concentraciones significativas en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, no se utiliza en meningitis, en abscesos, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central no es útil la clindamicina. ¿Ok? Pasa con facilidad con la placenta. El antibiótico también se acumula en polimorfonucleares, en macrófagos alveolares y en abscesos. Por eso se utiliza bastante para tratar abscesos pulmonares, por esas ventajas que me da. El metabolismo es a nivel hepático. ¿Sí? El 90% de la droga se metaboliza y se inactiva y se elimina principalmente por la orina. La eliminación se da principalmente en forma de metabolito inactivo. ¿Sí? El 90% en forma de metabolito inactivo en orina, heces, eh, y un 10% puede eliminarse sin modificaciones por la orina. Es decir, así mismo como se absorbe, así mismo se elimina. ¿Ok? Y recordar, la actividad antimicrobiana puede durar hasta 5 días o más después de interrumpir el tratamiento, sobre todo a nivel de las heces. O sea, tiene una cierta actividad antibiótica todavía después de suspender el tratamiento a nivel del intestino. Por lo tanto,
vamos a ver que ese efecto más duradero es lo que genera que haya un mayor riesgo de la colitis o membranosa. La proliferación también es inhibida hasta por 2 semanas. ¿Ok? Por eso es que está tan asociado a la colitis o membranosa. ¿Verdad? Dentro de los efectos adversos encontramos la diarrea, que aparece entre un 2 a 20%, es el efecto adverso más frecuente. Y encontramos también la colitis o membranosa, causada principalmente por Clostridium difficile. Esta diarrea se caracteriza por una diarrea acuosa, puede dar fiebre, puede no dar fiebre, puede aumentar los leucocitos en sangre. Y cuando analizamos en la colonoscopia, vamos a ver algunas membranas o unas placas blancas o amarillentas en la mucosa del colon. Sí, esta es una colonoscopia donde nosotros estamos viendo la mucosa colónica. Esto de color rosado es la mucosa normal, ¿sí? La coloración normal. Como pueden ver, hay una membrana de coloración amarillenta, puede ser más blanquecina también, que está cubriendo casi toda la superficie mucosa sana. Estas son las pseudomembranas que produce el Clostridium difficile. ¿Cómo tratamos esa colitis pseudomembranosa? Y eso es algo que es importante de saber. Primero que nada, suspender el fármaco. Se interrumpe la administración de la clindamicina y empezamos a administrar una opción antibiótico, sobre todo el metronidazol, ¿sí? Metronidazol es un antiparasitario que tiene propiedades también antibióticas. El metronidazol tiene eh, o se utiliza para tratar tricomonas vaginalis, algunas amebas, se utiliza para tratar en general infecciones parasitarias, Giardia, por ejemplo. Pero tiene una actividad antibiótica, antibacteriana, sobre todo contra anaerobios. ¿Sí? Anaerobios gram negativos, en general, es útil para el tratamiento de anaerobios. Y como el Clostridium difficile es un anaerobio, el metronidazol funciona muy bien. Es la primera opción de tratamiento en pacientes que desarrollan Clostridium difficile. Hay algunas personas que no reaccionan o que reaccionan, pero luego vuelve el cuadro. En estos casos podemos, como alternativa, utilizar vancomicina. Vancomicina, ¿qué era? Era un glicopéptido y tenía actividad contra todos los gram positivos. Era de espectro reducido. Funcionaba contra cocos gram positivos, ¿sí? Funcionaba también contra gram positivos anaerobios. El Clostridium difficile es un gram positivo. Por eso es que la vancomicina también tiene actividad contra el Clostridium difficile. Se suele utilizar en casos donde fracasa el metronidazol. La vancomicina, recuerden, no se absorbe por vía oral, se administra enteramente por vía intravenosa, pero existe una formulación que es una formulación oral justamente para tratar casos de colitis pseudomembranosa. ¿Ok? Estas formulaciones orales son difíciles de conseguir, probablemente no consigan en Paraguay, no consigan en el Brasil, porque no son muy utilizadas. Pero lo que hacen es actúan a nivel local en la mucosa colónica, eliminando esa bacteria. El paciente mejora. ¿Ok? Otros efectos tóxicos menos frecuentes de la clindamicina pueden ser las erupciones cutáneas, que pueden aparecer hasta el 10% de los pacientes tratados, algunos rash con prurito, pero es más frecuente en individuos que están infectados con VIH. No se sabe por qué. Y esto es un efecto raro, menos del 1% de pacientes desarrolla este efecto, muy, muy raro.
Probablemente nunca vean esta reacción. A mí me tocó ver una sola vez, no era por clindamicina, era por otro medicamento, pero puede ser causada por cualquier fármaco, ¿sí? Son las farmacodermias, son reacciones adversas producidas por medicamentos que se manifiestan en la piel. Y uno de ellos es el eritema multiforme. Estos son lesiones que aparecen en la piel, en toda la piel, pero principalmente en el tronco, ¿sí? Lo que es el tronco, el torso. Y se caracteriza por estas lesiones, ¿sí? Son lesiones en diana, lesiones en blanco, también se dicen, o lesiones en escarapela. Y en portugués sería algo así como lesões en alvo. ¿Sí? ¿Saben? Tiro al alvo, ¿sí? Tiro alvo, flechas, setas, ¿verdad? Que van y se disparan en la diana, le decimos en español. Diana, blanco, alvo. Es lo mismo. ¿Y por qué? Exactamente, tiro alvo. ¿Por qué se le dice así? Porque tiene esos tres colores en forma circular concéntrica. Tiene el centro eritematoso, alrededor tiene un halo claro, una parte que le rodea que es del mismo color de la piel, blanquecino, claro, y por fuera tiene de nuevo un borde eritematoso, ¿sí? Un centro eritematoso, un halo claro y un borde eritematoso nuevamente. Por eso tienen tres colores. Por eso es que se dice que parecen mucho esos albos blancos, dianas, ¿sí? Y estas lesiones aparecen relacionadas, como le dije, a muchas farmacodermias. No se sabe muy bien la fisiopatología. Se cree que es una reacción de hipersensibilidad, donde ciertas personas tienen una mayor tendencia genética. O sea, no se puede predecir que el paciente va a tener esta reacción. Es muy raro. Y pueden aparecer con una serie de fármacos. En teoría, todos los fármacos pueden producir esta reacción, pero existe un grupo al cual se asocia más esta reacción, ¿verdad? Algunos antibióticos como la clindamicina, también podemos ver en algunos antivirales, ¿sí? Que aparecen más relacionados este eritema multiforme. Como le digo, es muy raro, no suele aparecer y puede ser grave, puede ser muy grave, puede generar lo que se llama síndrome Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es una reacción grave del eritema multiforme. ¿Okay? En el síndrome de Stevens-Johnson sería un eritema multiforme que abarca una mayor superficie corporal. Suele producir mucha reacción sistémica, suele producir eh, alteraciones cardiovasculares, taquicardia, hipotensión, fiebre, fallo orgánico, fallo hepático, fallo renal, ¿sí? En general, el paciente tiene una alta tasa de mortalidad. Se suele tratar con corticoides, con líquidos, medidas de soporte en general, ¿ok? Pero es raro, ¿sí? Es raro que ocurra. Dipirona sí, también se relaciona, pero como digo, muy raro, síndrome Stevens-Johnson. Vamos a ver también que la administración intravenosa suele producir flebitis, ¿sí? Una irritación local de la vena. Y de interacciones farmacológicas, lo más rescatable es que puede producir una inhibición en la transmisión neuromuscular
y puede llegar a producir un bloqueo, sobre todo si se administra con otro fármaco que también inhibe esa transmisión. ¿Ok? Bueno, entonces, clindamicina, principal exponente de las lincosamidas. Sepan bien las propiedades farmacocinéticas, sus indicaciones, sus efectos adversos, su mecanismo de acción. Todo eso se pregunta. ¿Ok? ¿Se está entendiendo hasta ahora? Sí, dice Adrienne. Pobrecita Adrienne es la sorteada hoy para responder y siempre, ¿verdad? Ella es la que siempre responde. El peso del delegado, ¿verdad? Eh, Vamos a tomarnos una pausa de 10 minutos y seguimos con la parte final de la clase. ¿Sí? Vamos a hablar de un último grupo de antibióticos que sería las tetraciclinas. ¿Ok? Con eso terminamos la clase hoy. ¿Ok?